Bueno, gracias. Bueno, no sé, ¿vieron que subimos unos videos? Los primeros 4 videos sobre los contenidos del curso. Eh, También subimos el práctico uno. Así que, no sé si tuvieron tiempo para ver algo. Si tienen alguna duda concreta o no tan concreta, también puede ser una duda general sobre alguno de los videos. Si tienen alguna duda pueden hacerla, es el momento para hacerla ahora. Después vamos a hacer algún ejemplito más. Ok, en lo personal no pude ver nada, dice Ignacio. El campo eléctrico de un dipolo. Bueno, eso es una que podemos ir viendo. A ver si hay alguien que tiene alguna duda de antes. Así vamos haciendo más o menos en orden de los que se dio primero. Recuerden que los primeros vimos en los videos cargas eléctricas, después fuerza electrostática, campo eléctrico, con un ejemplo particular de placas cargadas y el dipolo eléctrico. O sea, si alguien tiene una duda un poco antes, si no, vamos a la duda del dipolo que tenga. Ah, lo de Epsilon cero. Bueno, Ja, eso también. bueno, sí, sí, eso quedó medio... Sí, a ver, esa va quedando por ahora, después vamos haciendo por Lo del orden. software de preferencia, eso les muestro lo que hice yo con mi Ahí software está, de bueno, preferencia y después lo pueden intentar hacer ustedes. perfecto. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos por las dudas del video mejor. Y después vamos a los prácticos, no sé, como prefieran. Sí, ¿cuánta gente no pudo ver nada? Porque si hay muchos, capaz que podemos hacer un repasito medio Un rápido. repasito de todo, sí. Digan si no pudieron ver los videos. Acá hay algunos que no los pudieron ver, solo los primeros dos. Vamos a hacer un repasito medio rápido. Sí, capaz que sí. Para, Estuvieron la clase pasada, igual, ¿se acuerdan lo que vimos de la ley de Coulomb? De qué era el campo eléctrico, cómo se calcula. sí, nunca está de más un repasito general. No. Bueno, entonces, no sé, podemos arrancar ¿Querés que Bueno, desde lo que vimos la ujú. clase pasada. Que yo todavía no vi los videos, así que no sé en qué orden fue que lo viste. Sí, el orden que lo di, el primer video había sido cargas eléctricas, el segundo era fuerza electrostática, la Ahí ley va. de Coulomb, básicamente. El tercer video, perdón, es campo eléctrico y las líneas de campo. El ejemplo particular nada más de las cargas de una carga, del campo eléctrico, una carga puntual y de una placa paralela. Y el cuarto video es sobre dipolo eléctrico. Ahí va. El campo eléctrico y bueno, y un poco al final el torque cuando uno tiene un campo eléctrico externo uniforme, no uniforme externo al dipolo, ¿no? Yo sigo haciendo entrar gente, pero si querés arrancar mientras. Bueno, si quieres, voy a compartir pantalla. Ah, no puedo, me dejas compartir, o Sí, sí. ya te dejo. A ver, Ahí. ahí está, gracias. Compartir. Bueno, si se acuerdan, a los que no vieron los videos, si se acuerdan más o menos lo que vimos, a ver, lo tengo que hacer, perdón. Si se acuerdan más o menos lo que vimos la clase pasada, a los que no vieron los videos, y si los vieron los videos,
mejor, es como otro repaso. Habíamos visto, ¿se acuerdan la fuerza electrostática? Habíamos visto más o menos, bueno, repasamos más o menos de qué se acordaban del liceo, qué se acordaban del liceo de que las cargas positivas, ¿se acuerdan que tenemos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas también se repelen, una positiva y una negativa se repelen también? ¿Se acuerdan que la fuerza entonces entre dos cargas puntuales nos referimos a que son, bueno, o bien lo decimos explícitamente, introducimos en el problema que vayamos a ver, que los tratamos como un punto, o bien puede ser que en realidad no sean puntos, pero las distancias que hay entre las componentes de lo que lo llamamos carga puntual eh, son despreciables comparadas con las distancias del problema. En este caso, si llega a tener muchas componentes, como electrones, porque generalmente la materia tiene componentes, electrones, protones, etc., componentes cargadas, pero cuando la distancia entre las componentes, y a su vez, bueno, por supuesto, la carga total neta del objeto es Q1, cuando la distancia de las componentes es mucho menor que la distancia del problema. En este caso, de dos cargas, vamos a decir que la distancia del problema es R. Cuando pasa eso, podemos decir más o menos que las cargas son puntuales. Les recuerdo, creo que los dije en alguno de los videos, pero hay un problema que vamos a tratar justamente eso, ese límite raro, que quiere decir que cuando las distancias, lo que pensaríamos que fuera carga puntual, las distancias ya no son tan despreciables, las distancias entre las componentes, es el ejercicio, creo que, si mal no recuerdo, el ejercicio 6 o 7 del práctico, de explicar por qué cuando uno frota un pedacito, o frota la regla, cuando atrae un pelo contra una piel, por qué atrae pedacitos de papel, siendo que el papel como carga neta tiene carga neta cero porque no lo frotamos ni hicimos nada. Y sin embargo, el papel sí está atraído hacia la regla. Eso lo podemos pensar, ver después, pero pasa algo de esto, que ya las distancias en el papel, o sea, el papel ya no lo podemos considerar tan carga puntual como para aplicar la ley de Coulomb directamente. Bueno, entonces, si las cargas son puntuales, entonces, retomando esto, podemos decir que la fuerza que ejerce la partícula 1 a la partícula 2, vamos a llamar este el versor R, recuerden que el versor es un vector de módulo unidad, fuerza 1, 2. Hay varias, yo usé esta convención en el video, que la fuerza, hay diferentes libros que tienen diferentes convenciones. Lo importante es que uno sea coherente y sepa que si estas dos cargas son positivas, las fuerzas tienen que ser, o negativas las dos, las fuerzas tienen que ser de repulsión, tienen que ir, o sea, en este caso, si Q1 y Q2 son positivas, tienen que ir la fuerza que 1 le ejerce a 2, tiene que ir según R, según el versor este R. Y si una es positiva y una negativa, tienen que darse cuenta que la convención que usen tiene que respetar eso, que en ese caso una positiva y una negativa sea atractiva y sea según menos. Entonces, esto, recuerdan que es K, la constante de Coulomb, por Q1, Q2, sobre el cuadrado de la distancia, R2, según R en este caso. Entonces, en este caso, vemos que la convención, digamos que reproduce eso que debemos tener en cuenta, que si Q1 y Q2 son positivos, o Q1 y Q2 los dos negativos, todo esto es positivo, o sea que la fuerza que Q1 le ejerce a Q2 apunta según R, y si una de las dos es negativa y la otra positiva, entonces esto es negativo, y F12 va según menos R y es una fuerza atractiva, como debe ser según lo habíamos visto en el primer video, o según recuerdan que cargas positivas o cargas de mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. Bien, entonces ahora ya aprovecho para repasar que dijimos que K, perdón, la constante de Coulomb es 9,0 por 10 a la 9. Dijimos Newton, metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Acá lo voy a poner más abajo, disculpen, para que no se mezcle con el R cuadrado de arriba. Acá.
9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por pulgada. Yo creo que lo mencioné en unos videos, pero ya, si no lo mencioné, como dicen por ahí, que no vieron, creo que lo mencioné, pero bueno, si no lo mencioné, aprovechamos para decirlo ahora, que también esto se puede escribir como 1 sobre 4pi epsilon 0, y acá aparece la primera duda que tenían sobre qué era el epsilon 0. Para lo que vamos a dar ahora, hasta este momento, podemos simplemente relacionar k, este número, con epsilon 0. Eso va a ser para nosotros, esto se llama permitividad eléctrica en el vacío. Va a aparecer un poco después, en unas clases más, cuando veamos dieléctricos. Y también va a aparecer cuando veamos un poco en la velocidad de la luz, está relacionada a este término, esta constante, epsilon 0, en la velocidad de la luz en el vacío. También está relacionada con la permeabilidad magnética, que también la vamos a ver, a la velocidad de la luz, quiero decir. Pero bueno, a los efectos es, para nosotros, para ahora, este epsilon 0 sería como relacionado de esta manera, o puesto más acá, vamos a poner acá epsilon 0, despejando de acá, sería 4, perdón, epsilon 0 es 1 sobre 4pi k. ¿No? Que si mal no recuerdo, podrán corregirme ustedes, creo que es 8,85 por 10 a la menos 12 el valor. Cuando uno sustituye este 9,9, perdón, este 9,0 por 10 a la 9, acá en esta fórmula, creo que es algo así. Y las unidades, bueno, son las inversas de las unidades de esta, ¿no? Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado, por newton metro cuadrado. Son un poco complicadas las unidades del sistema internacional, pero estas son. Bueno, esa es la primera duda que creo, a ver si les quedó claro lo del epsilon 0, porque era una duda concreta que tenían, creo. No sé si quedó claro esa duda del epsilon 0. A ver, tengo acceso al chat. A ver. Bueno, sigo entonces, seguimos. Bueno, esta era la ley de Coulomb, la constante de Coulomb K y el epsilon 0. Por supuesto, bueno, por reacción y reacción, si quieren la fuerza que la partícula 2 le hace a la 1, tiene la misma magnitud y en la misma dirección, pero sentido opuesto que F12. Vamos a escribirlo acá en rojo. El F12 va en esta dirección, dijimos. Si las dos cargas son positivas. Ahora estamos, claro, cuando uno va a dibujar el vector de fuerza, ya tiene que saber más o menos de qué signo son las cargas. Esta fórmula lo que me dice es que, bueno, si las cargas son iguales, va a apuntar según R. Si las cargas, o iguales no, perdón, digamos, de signo igual, no de magnitud igual, no tienen por qué ser de magnitud igual. Pero si tienen el mismo signo, va a apuntar según R, y si tienen signo opuesto, va a apuntar según menos R. Eso es lo que me va a decir la fórmula. O sea, una vez que yo tengo que saber para hacer el dibujo concreto que estoy haciendo en este caso, así que en este caso estoy suponiendo que las dos cargas son iguales. En este caso más concreto estoy suponiendo, si quieren, que las dos cargas son positivas. Esta es F12 y esta sería F21, con esta convención que dijimos que la primera te dice de quién actúa, de quién es la fuerza, y la segunda sobre cuál actúa. Esta es la fuerza que 1 le ejerce a 2, a la carga 2, y esta F21 es la fuerza que la carga 2 le ejerce a la carga 1. Y esta es F21. En la ley de Coulomb, como dijimos, se cumple el principio de acción y reacción, ¿no? ¿Se acuerdan? Es la tercera ley de Newton,
la habrán visto en Física 1. Bueno, eso es lo que respecta a repaso de cargas eléctricas, fuerza electrostática y concretamente la ley de Coulomb. Acá hay una pregunta más. Sí, a ver. ¿Se puede decir que el versor vale 1 o menos 1? Lo que pasa es más que 1 menos 1, el versor es un vector que puede tener cualquier dirección en el plano o en el espacio. Lo único que diferencia un versor de un vector cualquiera es que un vector puede tener cualquier magnitud y un versor tiene magnitud 1. De hecho, un versor es un vector que tiene además la propiedad de tener magnitud 1. El módulo es 1, el módulo del versor. Pero a todos los efectos es un vector. Y en este caso, a su vez, si quieren hilar más fino, estoy suponiendo que este versor no conlleva unidades físicas. O sea, no aporta a la unidad Newton que tiene la fuerza del lado izquierdo, este R, ¿no? Todas las unidades están contenidas tanto en las cargas, en la distancia, y por supuesto en la constante de Coulomb, que acá le pusimos las unidades, ¿no? Vamos a cerrar esta fórmula. No sé si les quedó claro con eso. Lo que es un versor es simplemente un vector de enorme unidad. Y más que menos, más o menos, el vector, el versor, como es un vector, tiene una dirección. Podría haber, en este caso lo escribí en este lado, pero puede existir versores, por ejemplo, que se usan mucho con el eje XY. Entonces los versores que van según, por ejemplo, este versor, normalmente en física a veces lo designamos como versor Y, va según el eje X, y este versor J va según el eje Y, por ejemplo. Esos son otros versores. Y, bueno, tienen la propiedad del vector que tiene una dirección y un sentido. En este caso, módulo tiene un el versor. Es eso. Y bueno, y por supuesto puedo expresar el versor R como cualquier vector, lo puedo descomponer en otros vectores. En este caso lo puedo descomponer en vectores I, J. Lo puedo escribir R, sea si quieren lo hacemos más concreto. Imagínense que traslado este vector R, lo pongo acá, este versor R, perdón. Imagínense que esto tiene un ángulo, vamos a poner otro color ya para no mezclar, color verde. Tiene un ángulo θ con el eje, con el vector, con el versor I. Y bueno, ya para repasar descomposición en vectores, o para repasar suma en vectores, el versor R es coseno de θ según el versor I, más seno de θ según J. Y ahí tienen descompuesto un versor en otro versor. Si calculan el módulo de esto, va a ser coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que es de un ángulo seno al cuadrado de θ más coseno al cuadrado de θ, que es 1, como debe ser, porque es un versor, tiene un módulo 1. ¿Está bien? Ah, acá me olvidé de terminar la fórmula que es vector. F21 es opuesto a F12. La acción y reacción por la coeficiente. No sé si hay alguna duda. Vamos poniendo esto mejor geométricamente. La fórmula está bien, pero vamos a hacer mostrar mejor que esto. Esto era así. Este era R. Y este era el ángulo tipo. Eso. Clara, ¿vos podés ver alguna otra duda ahí? Que yo Eh, no puedo. Acá dijeron si podés repetir lo último que hiciste. Ah, lo último, sí, claro. Eh, acá solamente trasladé este versor de R para poderlo descomponer en IJ. Si quiero, simplemente para repasar,
descomposición de vectores en una base, como habrán repasado que es la física 1 y quizás lo hayan visto en matemáticas, seguramente. Simplemente si digo que R, fíjense que R tiene una parte en la componente según el eje X y una parte en la componente según el eje Y. Lo puse en una dirección arbitraria que digo que forma un ángulo θ con el eje X. Y hago la descomposición vectorial. Estoy diciendo que según el eje X, el versor Y tiene la misma dirección que el eje X, y el versor que le llamo J tiene dirección según el eje Y. Entonces, descompongo el R cuando sé el ángulo que forma con un vector, y yo puedo descomponerlo de esta manera. Cuando sé el ángulo que forma, digamos, con una base, o sea, descompongo el R según coseno de θ según Y, y seno de θ según J. ¿Qué es eso? Y bueno, y si quiero calcular el módulo, simplemente sé que es este al cuadrado más esta componente al cuadrado más este componente al cuadrado, ya que es una base ortonormal. Esta es una base ortogonal y además de módulo 1, porque son versores. Entonces, esto es coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, que es 1. Quiere decir que el módulo de R es 1, como debería ser. No sé si era eso lo que quería que repitiera o era otra cosa. ¿Esto les parece muy raro? Capaz que todavía no lo vieron en matemática, ¿no? Porque no tuvieron álgebra lineal todavía. Ah, no tuve una generalidad en Me parece matemáticas. que no, que lo tienen en matemática 2. Ok. Y en física 1 no se repasó un poco, no usan esta notación. De versores no. Ah, bueno, capaz que es por Pero eso. está, lo están viendo ahora, se supone. Si quieren lo repetimos de nuevo y lo hacemos. Igual tal, lo podemos, cuando lo vayamos a usar, lo Exacto, podemos lo repasar. machacamos. Sí, exacto. Sí, sí. Lo van a usar en algún ejercicio ya en este práctico 1. Sí. Pero tal, no, no se asusten tampoco. No, no, no es. Es un poco de práctica nomás. Si no, si no lo agarran de entrada. Eh, no sé si queda alguna duda más de esto, sobre cargas eléctricas y fuerza electrostática y el Coulomb. Dicen que les cuesta escuchar. Igual eso, no sé si. Sí, no sé si lo voy a poder arreglar. A ver. No sé si dicen a mí o no, a él. Este, me parece que es el volumen de su computadora nomás, porque no se puede ¿Vos ajustar ahora, Clara, eso me mucho. podés escuchar? Sí, sí, yo te escucho bien. Y acá Ah, los demás me parece que también. ah. Sí, ese es el problema que tienen las reuniones virtuales, que a veces depende del computador de cada uno. Sí, podría haber llegado a ser el caso que sea mi computadora también. Eso no sé. Ah, bueno, no sé si tienen auriculares capaz que. Pero sí, no sé si vos podés hacer mucho por eso. Claro. Igual las clases están grabadas y después la pueden ver bien y ajustar su volumen a que se pueda escuchar, capaz. Yo de acuerdo a la computadora que tengo. Ahí va. Ah, y en los videos también. Ah. Yo Bueno, cuando lo escuché en mi computador me pareció que se entendía, pero bueno, puede ser que no. Que para alguno tengo que poner un volumen más fuerte y usar auriculares. ¿Sí? Pero por eso, o sea, está bueno usar estas instancias para que, bueno, toda duda que le quedó de los videos o que no se haya entendido, o comentarios que tengan, lo hagan acá. Igual esto, para los que no vieron los videos, ya es un resumen bastante de los dos primeros videos, ¿no?
con una chapa que pusimos de suma vectorial acá. Que capaz que en los videos no estaba mucho. Bueno, si no llega a haber más dudas, pasamos si quieren al siguiente repaso. Acá hay una Bueno, pregunta. sí. Un despeje que Ujú. hiciste en uno de los videos, ¿en qué video? Puede ser que me haya equivocado, ¿eh? Así que, por eso digo, incluso con más razón que revisen bien los videos y podemos concretar dudas acá. Si querés puedes prender el micrófono, si es muy largo de explicar por chat. O sea, pueden prender el micrófono, Sí, claro, sí, tranquilos. sí, sí. Mientras no hablen 10 a la vez. Un despeje muy largo, ¿en qué video? Puede ser el video El de no sé si dipolo capaz. el del dipolo es el que hice más cuentas, sí. Porque era para mostrar cómo decaía el campo eléctrico, Ahí va. sí, con la distancia en un dipolo, que cae como 1/r cubo en vez de 1/cuadrado. Ahí hice, más que un despeje fue una cuenta, no sé, y unas aproximaciones que uno tiene que hacer. En particular que la distancia entre entre las dos cargas es mucho más chica que la distancia que uno considera para allá del campo eléctrico. Ah, Y ahí ya, era ese, sí. parece, sí. Ah, sí, sí, bueno, ese. Y en ese sí puse en los comentarios que me equivoqué en una cosa. Lo dije, pero lo escribí justamente lo opuesto. Dije que la distancia para allá del campo era mucho mayor que la distancia entre las cargas y escribí exactamente lo contrario. Por eso lo aclaré en los comentarios, lo escribí mal. Aclaré esa rata de video. Lo que pasa es que es un video de como 40 minutos. Después voy a ver si incluso se puede editar cuando tenga más tiempo y se lo agrego además dentro mismo del video donde está el error. Pero sí. Sí, en ese video quizás lo difícil. Por eso yo les decía en el video también que pausen hasta este punto o así siguen bien la cuenta. O sea, acá hay más preguntas sobre el dipolo. Capaz que podemos hacer eso de nuevo acá. Bueno, Porque sí, parece que claro. hay muchos que no les quedó muy claro. Sí, con problemas bipolares. Sí, yo también. Sí. Es un tema que no es fácil, ¿eh? Ojo, está bien que tengan dudas de esto. El dipolo es, digamos, una complicación siguiente respecto a una carga puntual. Ya no es tan puntual, uno tiene que considerar, digamos, ya entra en juego que uno tiene dos cargas separadas a una cierta distancia, etcétera, ¿no? Por eso la dependencia ya no es tan fácil. Yo se las hice en el video, ahora lo vamos a repasar, pero yo se las hice. Cuando R dije era mucho mayor que las distancias y hice la aproximación de estar sobre el eje que une las cargas. Ese resultado era para esos casos, para ese caso, para el eje que une las cargas y la distancia mucho mayor que la distancia entre las cargas. También en el práctico van a tener que hallar el campo, el del dipolo, para una dirección que es perpendicular, que pasa por el punto medio y es perpendicular por la bisectriz, si quieren, del dipolo, de las dos cargas. Pero bueno, eso cuando lleguen lo veremos. Entonces, eh, simplemente repasar, ¿se acuerdan? Bueno, ya lo vimos en la clase pasada, que el campo eléctrico se definía como el campo eléctrico en una región cualquiera, uno pone una carga de prueba, Q chica, y se define como la fuerza que, que está impresa sobre esa carga de Q chica en esa región, y dividido la carga Q, que se toma siempre como positivo, ¿no? Y muy chiquita aquí, se olvidó. Y la clase anterior también dijimos que en realidad se define como el límite de esta cantidad cuando Q chica tiende a cero. Pero bueno, siempre vamos a suponer que cuando definimos el campo eléctrico de Q chica cerca, si lo tienen mental, se le juega eso, lo podemos definir así, el campo eléctrico como F, el vector F sobre Q. Como Q es un escalar, bueno, el campo vectorial, el campo común, sí es un campo vectorial, pero el campo eléctrico es
un vector también, ¿no? Entonces, si uno tiene una carga Q, estoy haciendo repaso primero para una sola carga puntual. Si uno tiene una carga Q, eh, cada región del espacio, uno pone una carga de prueba Q aquí, y en este caso es muy parecido al ejemplo anterior. Como uno tiene una fuerza en esta dirección, suponemos que Q, vamos a suponer positivo en este caso también, el Q mayúscula, entonces tengo una fuerza en esta dirección, y como la carga es positiva, el campo eléctrico se viene en esa dirección. Ahora, si pusiera la carga de prueba en este punto, vamos a borrar esta. Entonces ya sé que una de las cosas que aparecen, que uno se da cuenta en la definición, es que el campo no es solo una definición. Ahora ya estoy en el caso, esta es la definición general del campo eléctrico, ahora estoy en el caso de cargas puntuales. Vamos a poner el módulo E, para recalcar que por ahora no voy a fijarme. Sí voy a fijarme en la dirección en el dibujo, pero no en la fórmula, que es esta. En este caso R es esta distancia, ¿no? O la distancia sobre la carga puntual. Eh, entonces, bueno, la carga puntual, eh, el campo eléctrico disminuye como el inverso al cuadrado de la distancia al campo. Y siempre apunta para una carga positiva, vamos a recalcar, más Q. Para una carga positiva, esto es en esta dirección saliente. Si pongo ahora, entonces, el campo eléctrico, fíjense que es independiente, eso es lo que quería decir, perdón. El campo eléctrico es independiente, y lo habíamos dicho en la clase anterior también. El campo eléctrico es independiente de la carga de prueba que uno ponga. Entonces depende en la dirección, uno puede pensar que en cada punto del espacio uno tiene un campo eléctrico apuntando en cierta dirección. En este punto, apuntando en esta dirección. Si ponemos una carga de prueba ahora en este punto aquí, será según esta dirección. Ahí va a ser E. En este punto aquí será según esta dirección. Disculpen mis líneas rectas de nuevo. Son torcidas, pero la idea es que sea una línea recta, esto debe ser lo mejor. Y va en esta dirección. Dijimos. Acá, por ejemplo, puedo hacerlo calculado si quiero acá lejos. Como sé que disminuye como el inverso del cuadrado de distancia, sé que el módulo va a tener que ser más chico acá lejos. Va a estar otra vez en esta dirección, pero acá el vector va a estar más chiquito, perdón. Va a hacerlo acá también, más chiquito todavía. Y saliente. Y cuando estoy más cerca, bueno, va a ser un poco mayor. Esto le estoy llenando todo de vectores para mostrar la idea de lo que es un campo. No solo lo que es un campo eléctrico, sino un campo vectorial en general. A cada punto del espacio le corresponde un vector. El vector que va a estar caracterizado por una dirección, un módulo, por supuesto, y un sentido, ¿no? Como todo vector. Hay casos también de lo que se llaman campos escalares, que son más simples, un campo de temperatura, o sea, a cada punto del espacio le corresponde un número, que es una temperatura, o una densidad, también eso para un campo de densidad. Y en este caso es un campo vectorial, es un poco más complejo. A cada punto le corresponde un vector, que es el campo eléctrico, en este caso. Hay otros campos vectoriales, pero en este caso nos vamos a enfocar en el campo eléctrico. No sé si hay alguna duda de esto, y ahora ya pasamos al dipolo. Bueno, vamos, no sé, yo no veo bien de los chats, pero si no hay dudas, vamos al dipolo, que es donde es, como les digo, está bien que cuenten
pueden tener dudas de todo, digamos, pero es un poco intrincado, si quieren, el dipolo, comparado con otros, con la carga puntual, obviamente. Es más difícil el dipolo, ¿no? Bueno, voy a pasar al dipolo, entonces. El dipolo, son dos cargas de mismo módulo, o de misma magnitud, vamos a decir, y de signo opuesto. ¿Está bien? Vamos a poner acá, pónganle el signo menos Q y más Q. Acá vamos a poner el signo explícitamente, menos y más. Y están separados una distancia de, vamos a llamar. Entonces en el video, bueno, como habíamos dicho, no lo dije ahora, pero lo habíamos dicho en la clase anterior y creo que y está dicho en los videos. Bueno, se cumplió el principio de lo que llamamos de superposición, como la fuerza, como el campo eléctrico se define como la fuerza de sobrecarga, y para hallar la fuerza en algún punto tengo que sumar todas las componentes de sí, sumar todos los vectores que ejercen cada carga sobre otra, para hallar la fuerza que se ejerce sobre la distribución de cargas. El campo eléctrico le pasa lo mismo. Si quiero hallar el campo eléctrico en algún punto, si yo sé que estas dos son cargas puntuales, voy a tener que hallar el campo eléctrico sobre ese punto respecto a cada carga, perdón, y sumarlo vectorialmente. Es decir, ya para hacer un ejemplo, imagínense que tengo un punto cualquiera, no lo voy a calcular en la cuenta, voy a calcular ahora después en el eje, cuando está en este eje horizontal. Pero imagínense que si yo quisiera calcular el campo eléctrico en un punto acá, cualquiera, voy a tener que sumar vectorialmente el campo eléctrico que ejerce esta carga, va a ser en esta dirección, vamos a llamarle E más, y el campo eléctrico que ejerce esta carga negativa. Y esta vez hay que sí tener cuidado que el vector es atractivo porque la carga de prueba, recuerden que es positiva. Y más chico porque además la distancia es mayor a la carga negativa, en este punto la carga negativa que la carga positiva. Entonces van a tener que hacer la suma vectorial en general de estos dos para hallar el campo eléctrico en el punto. Bien, eso como no lo voy a escribir bien más en detalle porque no lo vamos a calcular. Y hay que hacer la cuenta para cada caso, para cada punto. Eso es una de las complicaciones que tiene el dipolo, que no hay una fórmula tan concreta como para el caso de una carga puntual. Entonces lo que vamos a mostrar, y lo que mostramos en el video, es, bueno, ¿qué pasa si considero que la partícula está en el eje del dipolo, que vamos a llamarle eje X? A ver cómo lo ponemos. Bueno, vamos a hacer así. No, así. Este es el eje X. Dijimos podemos tomar el versor Y, que el versor Y siempre apunta, dijimos, lo vamos a hacer por convención, apunta al eje X, según la dirección del eje X. Y entonces la idea era hallar, en lo que hicimos en el video, cómo es el campo eléctrico en este punto P. Esto no es una carga, es un punto acá del espacio. En el eje X, o en la dirección de del segmento que une los dipolos, que une, perdón, las dos cargas. El dipolo es todo, es el sistema de esta carga positiva y carga negativa. Y dijimos que, bueno, vamos a considerar que el eje, el origen del eje X, está en el medio de las dos cargas. Vamos a suponer que entonces que esta distancia desde el origen al punto P es R, ¿no? Y habíamos puesto en el video, yo lo escribí mal en el video, creo que lo dije bien, pero lo escribí mal, es que R es mucho mayor que D. ¿Ok?
porque vamos a simplificar, porque si no es una fórmula más complicada. Uno la puede escribir la fórmula, pero es muy larga, ¿no? Entonces la idea es ver qué pasa con este campo eléctrico en el punto P cuando la distancia, esta R, es mucho mayor que D, que la distancia que une las dos cargas. Y vamos a ver que la dependencia no es como 1 sobre R cuadrado, como en el caso de una carga puntual, sino que es 1 sobre R cubo. Esa es la conclusión que vamos a llegar. ¿Bien? Entonces, repasando acá, vamos a decir que el campo eléctrico en P, dijimos, va a ser el campo eléctrico, y ahora sí lo voy a dibujar, intentar dibujar un poco mejor, a ver si puedo, el campo eléctrico, que la carga 1 le hace, la carga positiva le hace, no quiero decir que la contribución de la carga positiva al punto P, que va a ser según esta dirección, la pongo arriba del eje, voy a poner E más, y la suma que la carga negativa, o la contribución de la carga negativa al punto P, que vamos a llamar E menos. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahora, porque este es el planteo del problema, digamos, o el planteo de lo que quiero hallar. Es importante que lo tengan claro antes de seguir con la cuenta. Después lo otro es una cuenta, que hay que hacerla, es importante, pero es importante tener el concepto físico antes, ¿no? Claro, o más o menos claro. Hay solo una pregunta hace un ratito de si se puede usar el teorema del coseno para la suma vectorial, pero Sí, si uno sabe los ángulos que tienen los vectores. claro. Ujú, sí, sí. Si uno sabe ese dato, sí, claro. Eh, bueno, Se supone que E menos es menor ahí. Esa en es la este caso es pregunta. menor, sí. La pregunta, o sea, la convención de menos simplemente por la carga que ejerce menos Q, ¿no? Pero lo puso menor a propósito, está buena la observación que hicieron, porque yo sé físicamente que el punto P está más alejado de menos Q que de más Q, por lo tanto el E menos en módulo tiene que ser menor que E más. Y esa va a ser una de las consecuencias de por qué el resultado nos va a dar un sobre R cubo. Entonces, está buena la pregunta porque uno ya sabe que la dirección del resultado final va a tener que ser en la dirección del versor I, o sea, en la dirección hacia la... No sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo hacia mi derecha, pero no sé si ustedes lo ven hacia su izquierda. Lo importante, por eso está bueno poner el versor de la dirección, va a tener que ser según en el sentido del versor I, en la dirección y sentido del versor I, el resultado. Porque E más, el módulo de E más, es mayor que el módulo de E menos. Va a ser un poquito mayor, porque la distancia, dijimos R, es mucho mayor que D. Va a ser apenas mayor, pero va a ser un poco mayor. Y eso lo dejé explícito acá en el dibujito. Exagerado, ¿no? Porque va a ser apenas un poquito mayor. ¿Se me trancó a mí o ustedes también? No voy a escribir acá explícito. Que el campo eléctrico en P es el campo, el versor. Perdón, no versor, disculpen. Es el vector eh, de campo eléctrico E más el vector campo eléctrico E menos. Pero como son opuestos, va a ser en módulo uno menos el otro. El E más menos el E menos.
Bueno, ¿cómo va a ser el E más? Vamos a usar lo que vimos en el ejemplo anterior, o lo que vimos en la clase anterior, cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, cuando uno calcula I más, se concentra solamente en el campo eléctrico que genera la carga Q más. No se concentra, no tiene en cuenta la carga menos Q. ¿Está bien? Después cuando veamos menos Q, vamos a concentrarnos en la carga menos Q. Cuando veamos E menos, ¿no? Pero ahora vamos a calcular E más. Y E más, bueno, ¿se acuerdan que es el módulo de campo eléctrico por una carga puntual? Es la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia que hay desde P hasta Q. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, es la distancia de P a Q. Yo conozco la distancia del origen a P, que es R. Esto dijimos que estaba en el medio, o sea que la distancia del origen a Q es D sobre 2. Y lo voy a escribir un poco mejor esto, si me permiten. Así no nos confundimos. Ya tenemos claro que la distancia de menos Q a más Q es D. Pero lo que voy a escribir bien acá es que la distancia de acá a acá es D sobre 2. Y la distancia del origen a más Q es también D sobre 2. ¿Está bien? Entonces la distancia de P a Q es la distancia del origen a P menos la distancia del origen a Q, a más Q. O sea que la distancia es R menos D sobre 2. Esa es la distancia y como la fórmula del campo eléctrico es el inverso de la distancia al cuadrado, esto tiene que ir al cuadrado. ¿Está bien? Y dijimos que va a ir según el versor I. ¿Está bien? Ese es E más. Este es el primer término, ¿no? El vector que ejerce la carga más Q en P. El campo eléctrico, digamos, que hay en P debido solamente a la carga más Q. Ahora vamos a ver el campo eléctrico que hay solamente debido a la carga menos Q, el E menos. Y acá justamente no es más, sino ya habíamos visto en el gráfico que tiene que apuntar según menos I. O sea, lo que sea el resultado va a tener que ser según menos I. Y ya, no, una vez que ya sé para dónde es el sentido en el dibujo, ya no me preocupo en la fórmula de las direcciones o los signos de las cargas. Ya sé que va a ser K por Q. Esta es la magnitud, me preocupo solo por las magnitudes, la magnitud de Q, dividido ahora la distancia de P a menos Q. La distancia de P a menos Q es la distancia de menos Q al origen, más la distancia del origen a P. Es decir, que la distancia de menos Q a P va a tener que ser R más D sobre 2. Y esta distancia también va al cuadrado por la fórmula de campo eléctrico, como en el primer término, ¿no? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda? Este sería el planteo, la primera parte de la cuenta, ¿no? Escribir cómo sería el vector E sub P, el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico total que hay sobre el punto P. Hasta ahora no hice ninguna aproximación respecto de que R es mayor que D, ¿no? Es la fórmula exacta, sería esto. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ah, estaba muteada. Dijeron que no les quedó claro que es I con techito. Y con techito es el versor que va según el eje X. Simplemente eso. Es el vector de módulo unidad que va según el eje X. Apunta según el eje X. Y lo usamos para mostrar a dónde apunta el campo eléctrico. Aquí el E más apunta según el versor I, quiere decir que va hacia mi derecha, no sé ustedes en la pantalla a cuál, si lo ven en su derecha o en su izquierda, pero por eso escribí el versor acá, va en la dirección del versor I, el E más, y el E menos va en la dirección de menos I, o sea, va opuesto. Por eso acá tiene un signo más y aquí tiene un signo menos. No sé si quedó claro ahí.
Si no quedó claro, dígalo. Lo Sí, repetimos, sí. no hay problema. No, lo repetimos cuantas veces necesiten, ¿eh? Porque está, Y es un creo tema que es nuevo complicado. para ustedes también. Exacto, exacto, sí, sí. Y es un tema que tiene su complejidad, por eso. Si sería un valor, el versor lo único que indica es la dirección del Ujú. campo este. O sea, no tiene unidades y tiene módulo 1. No te afecta el valor del campo, solo te dice para dónde va. ¿Sí? Bueno, seguimos nomás. Ok. Bueno, Ah, entonces ahora es... para, Ah, perdón, no sí. entendí cómo te das cuenta cuánto tendría que darte más o menos el resultado. Ah, lo repito. Más o menos, para saber cuánto vale voy a tener que hacer la cuenta. Pero más o menos porque yo sé que el punto P está más cerca de más Q que de menos Q. La carga más Q va a influir en un campo eléctrico hacia el versor I, que apunta en mi caso a mi derecha, y el menos Q apunta a mi izquierda o según el versor menos I. Entonces, como el campo eléctrico depende de la distancia al cuadrado para una carga puntual, el campo eléctrico que va a aportar más Q en módulo va a ser mayor que menos Q, porque está más cerca de P. Entonces, cuando haga la suma vectorial, estos vectores son colineales, pero van a ser opuestos, va a ganar E más a E menos. Por eso quiero decir que más o menos sé lo que da. Todavía no sé qué da, que depende como uno sobre RQ, eso lo voy a ver cuando haga la cuenta. Pero sí sé que va a apuntar hacia la derecha, a eso me refería con que más o menos sé cómo tiene que dar, por lo menos la dirección la sé, Ah, no a sé el ver, módulo, eso voy acá a tener que hacer la dicen, cuenta. esa aproximación está buena por la distancia, pero si la carga es mucho mayor, puede ser mayor el otro. Sí, claro, Ah, acá bueno, sí, pero, es pero importante que las dos cargas son iguales. Entonces el campo, eh, nos exacto. olvidamos de cómo varía con la carga y bueno, como decrece con la distancia, entonces si está más lejos una, el campo va a ser más chico en módulo. Ah, y alguien había preguntado por qué el versor I va en la ecuación. Em, Acá es porque escribimos la ecuación para el campo eléctrico como un vector. O sea, si escribís un vector de un lado de la ecuación, del otro lado también tenés que escribir un vector. Entonces, la forma de escribir el vector campo eléctrico es escribir el módulo y multiplicarlo por el versor que te da la dirección. ¿Quedó claro más o menos? Una pregunta, Sí, sí, no sé si adelante. se me escucha. Sí. Sí se escucha, por lo menos Ah, te escuchamos. que igual, ponele, no podrías escribirlo en lugar de usar según I, poner carga, o sea, el Q que sea Q menos y Q más y al final de que tengas el resultado escribirlo según I, no sería lo mismo. No sé, Si lo podemos hacer, de hecho, está muy bien la pregunta. De hecho, es como tener en cuenta eso, porque este menos hace que en realidad yo podría haber escrito el Q, pero teniendo en cuenta el Q con su signo. Claro, Y eso y ahí sería. sería más, en realidad. Bueno, claro. Es que por eso sería este más de este vector, digamos, de este lado, de acá, ¿no? Claro. Pero como, bueno, sé que es menos la carga, lo puse. Pero sí, está bien, se puede razonar así. Lo que pasa es que, claro, como si uno razona ya desde el principio, que ya sabe a dónde apuntan las fuerzas, ya lo que tiene de bueno eso es que uno más o menos puede olvidarse de los signos de las cargas, si ya sé a dónde apuntan los campos eléctricos. ¿Se entiende? Sí, 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 claro. Pero está bien lo que decís, sí. Acá no hay más Eh, preguntas. Así que, bueno, así que sigo. Esta, la parte, si quieren, lo vamos a ver con cuidado.
Bueno, es según i esto, ¿no? Es todo según i. O sea que todo lo que me dé, todo lo que vaya a venir aquí, lo pongo según i. Con el signo, porque ya tiene el signo adecuado, etc. ¿Qué más? Estoy intentando simplificar lo más posible la cuenta y por eso les pido que si no entienden algo, que me digan. Acá puedo sacar el factor común K por Q, porque está en los dos términos, ¿no? Eso me lo siguen, me lo creen. Si me lo creen, ya mismo lo pongo acá, en este lugar. Esto es igual a K por Q aquí. ¿Está bien? Y ahora adentro va simplemente 1 sobre R menos D cuadrado sobre 2 al cuadrado, menos 1 sobre R más D cuadrado sobre 2 al cuadrado. Hasta acá, ¿me siguen? Parece que sí. Parece que sí. Bueno, como voy a precisar más pizarrón, entre comillas, eh, por eso voy a retener esto. Acá lo voy a escribir acá arriba. Y voy a borrar lo otro. A ver si puedo hacer eso. Entonces escribo acá, E sub P es K por Q por 1 sobre R menos D sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre R más D sobre 2 al cuadrado según I. Y ahora voy a borrar lo otro porque necesito pizarrón. ¿Está bien? Lo importante igual, no voy a borrar el dibujito mejor. Acá teníamos la carga Q menos Q, no, acá, perdón. Borré de más. Listo. Y dijimos que esta distancia era D sobre 2, ¿no? Esta distancia de acá era R. Este dibujo lo voy a mantener porque nos va a servir después para interpretar, para que vea mejor el resultado. A ver, esto, vamos a borrarlo un poquito. No sé por qué me quedó así. Ahí. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá arriba es lo que me va dando hasta ahora. Y voy a tener que desarrollarlo más para ver un término más simple. Entonces lo que voy a hacer es sacar como un denominador. Como no son iguales, voy a tener que hacer es dividido R menos D sobre 2 al cuadrado por R más D sobre 2 al cuadrado. A ver, esto como quedó medio torcido. ¿Está bien? Y ahora voy a hacer paréntesis y según I, ¿no? ¿Qué va entre paréntesis? Y bueno, tengo que hacer el común denominador. Cuando uno hace la suma de dos fracciones, tengo que hacer el común denominador. Y aquí me va a quedar R más D sobre 2 al cuadrado menos R menos D sobre 2 al cuadrado. ¿Está bien eso? Les dejo unos segundos para a ver si me siguen o no.
Bueno, si sigo, lo que tendría que hacer ahora es hacer el cuadrado de esto que está en el numerador. A ver si me da para escribirlo acá. Lo voy a escribir abajo porque creo que no me va Acá a dar. pidieron que lo repitas lo último. ¿Lo último? Sí, sí, claro. Acá tengo dos fracciones, ¿no? Que están restadas, pero bueno, podría ser el caso que estuvieran sumadas, no importa. Cuando yo sumo fracciones y no sé si no tengo denominador, un factor común en el denominador, lo que hago es, si tengo, por ejemplo, lo voy a escribir acá, a ver. Esto es aparte, ¿eh? Aparte de la cuenta, es en general. Si yo tengo, imagínense que tengo A sobre B, dos números A sobre B. En este caso es menos, así que voy a poner menos, pero podría ser más, no importa, son números que pueden ser positivos o negativos. Menos C sobre D. Ya, me fui otra vez de mambo con el borrado. Perdón. Esto es aparte, ¿eh? Y después lo voy a borrar, simplemente para mostrarles. ¿Qué hago acá? Bueno, acá hago con... En general lo que puedo hacer es, multiplico los dos denominadores, y entonces esto va a ser A por D menos C por B. ¿Está bien? En el caso este que tengo, el A es 1, el B es R menos D sobre 2 al cuadrado, el C es 1 también, y el D es R más D sobre 2 al cuadrado. Por lo tanto, A por D, sería en este caso 1 por R más D sobre 2 al cuadrado, menos C, que es 1, por B, que era R menos D sobre 2 al cuadrado. Y acá tengo el numerador, y el denominador es B por D, que es R menos D sobre 2 al cuadrado, por R más D sobre 2 al cuadrado. Ahí quedó un poco más claro. Parece que sí. Perfecto. Lo van a poder ver de nuevo, va a estar grabado esto, así que ahora lo borro porque voy a precisar el espacio para seguir con la cuenta. Esto era solo para comprobar que esta era la fórmula. Cuando uno restaba 1 sobre R menos D sobre 2 al cuadrado menos 1 sobre R más 2 al cuadrado. Bueno, entonces, como dije, voy a ver si puedo hacer la cuenta acá. Así puedo escribir el resultado final. R menos D sobre 2 al cuadrado por R más D sobre 2 al cuadrado. K por Q. Perdón, sí, K por Q. Y acá hago el cuadrado de esto. Recuerdan que R más D sobre 2 al cuadrado sería R cuadrado menos, perdón, más R por D sobre 2 por 2 es el cuadrado del binomio, ¿no? Que es R por D, más D sobre 2 al cuadrado, que es D cuadrado sobre 4. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien? Bueno, entonces acá es menos, y hago otra vez el cuadrado del binomio, pero esta vez con R menos D sobre 2, en vez de R más D sobre 2. Y esto sería R cuadrado, R por menos 2, menos D sobre 2 por 2, que sería menos RD. Y ahora menos D sobre 2 al cuadrado, que es más D cuadrado sobre 4. Ahí, y esto según I. A ver si lo puedo poner
más o menos, voy a escribir mejor esto, porque en mi computadora tenía una ventana que no me dejaba. Vamos a escribir mejor esto. Más d al cuadrado sobre 4. Ahí, según i. ¿Está bien? No sé si me siguieron hasta ahí. ¿Por qué sobre 4? Preguntaron. Ah, sí, porque d cuadrado, perdón, dijo cualquier cosa, perdón, d sobre 2 al cuadrado es d al cuadrado, es el numerador al cuadrado y sobre el denominador al cuadrado. El cuadrado de d es d cuadrado, el cuadrado de 2 es 4, ¿no? Y estarán de acuerdo que si d sobre 2 al cuadrado, perdón, si d sobre 2 sí, al cuadrado es d cuadrado sobre 4, menos d sobre 2 al cuadrado es también d cuadrado sobre 4, porque menos por menos es más, ¿no? Al cuadrado. No sé si quedó claro ahí. Parece que sí. Bien. Esto entonces lo voy a borrar también. Así sigo tengo más espacio en el pizarrón virtual. Entonces, Preguntan si es menos d cuadrado en la segunda parte porque parece un más. No sé en qué parte. no sé en qué parte. En la segunda parte acá, ¿por qué menos d cuadrado? O sea, al final va a aparecer un menos porque yo tengo un menos delante de todo, que lo puse entre paréntesis. Eso hay que fijarse qué es lo que iba a hacer ahora. Pero, Parece que ya se entendió. bueno. Entonces sigo, si no cualquier cosa preguntan de nuevo. Acá voy a poner lo que tenía en el denominador. Todavía no estoy haciendo ninguna aproximación. Todo hasta ahora es, digamos, lo que debería dar el resultado. Si no hago ninguna aproximación. Entonces voy a poner, es r cuadrado, tenía más rd. Ahora voy a poner el signo de menos que tengo delante del paréntesis, ¿no? D cuadrado sobre 4. Y ahora este signo de menos, entonces me va a aparecer un menos r cuadrado. Voy a poner la línea de la fracción. Menos r cuadrado. Este menos por menos es más. No sé si era capaz que parte esa de la pregunta. Esto es más rd. Y este menos por más menos. O sea que es menos d, d cuadrado sobre 4. Segundo. ¿Está bien? Entonces fíjense acá que este r cuadrado se cancela con este menos r cuadrado. Esto se va. ¿Está bien? Este d cuadrado sobre 4 se cancela con este menos d cuadrado sobre 4. Esto se va. Y acá esto sí se suma. Esto no se va. Queda 2rd, porque tengo rd más rd. Perdón, voy a pasar de nuevo al negro. Entonces, tengo K por Q por 2rd, que es esto, rd más rd, sobre, bueno, y el denominador que tenía, que es r menos d sobre 2, cuadrado, r más d sobre 2, al cuadrado. Según i. ¿Quedó claro hasta acá? Parece que sí. Bien, ahora sí voy a usar la aproximación que dije que r es mucho mayor que d. Bueno, estarán de acuerdo que si r es mucho mayor que d, va a ser r mucho mayor que d sobre 2. D sobre 2 es más chico que d. ¿No? Entonces,
Si R es mucho mayor que D, R más D sobre 2 o R menos D sobre 2 va a ser más o menos R. Esto lo voy a escribir acá. R más D sobre 2. Con este símbolo quiero decir que es pares o es casi R. Esto asumiendo esto, ¿no? Que R es mucho mayor que D. En general, R más D sobre 2 es R más D sobre 2. Pero cuando R es mucho mayor que D, en particular va a ser mucho mayor que D sobre 2, esto se cumple. Es más o menos, R más D sobre 2 es más o menos R. Y R menos D sobre 2 también es más o menos R. Esto quiere decir que a un número grande, si a 100 millones le resto 1, es casi 100 millones. Si a 100 millones le sumo 1, es casi 100 millones. ¿No? Es básicamente, crudamente, es decir eso. Entonces, esto es más o menos, el denominador lo puedo escribir como R menos D sobre 2 es más o menos R, al cuadrado es R cuadrado, y acá R más D sobre 2 es más o menos R, es R cuadrado. Y acá en el numerador va lo mismo, 2KQRD. Según. ¿Quedó claro esto? Acá usé la aproximación, que R es mucho mayor que D. Por eso puse este simbolito, que es básicamente una convención que puse para decir que esto es aproximadamente así. Este resultado que vamos a obtener ahora es aproximado. Pero para distancias mucho más grandes está más o menos bien el resultado, ¿no? Cuando R es mucho mayor que D. Bueno, si llegamos hasta acá, si me siguieron hasta acá, ahora tengo que este R, como R es un número distinto de 0, porque estoy suponiendo que el punto P no está en una de las dos cargas, puedo hacer eso. Este R que se cancela uno de estos. ¿Está bien? Y entonces, voy a ver si me da lugar para escribir acá, que se entienda. Si no, igual después repito la fórmula. A ver si puedo poner más abajo acá. Esto es... Vamos a seguir usando el símbolo aproximado porque LP es más o menos, es aproximadamente eso. Es 2KQD sobre R al cubo según I. Me da según I positivo, como habíamos visto al principio, con argumentos más o menos geométricos y físicos. Después de la cuenta, tengo que, por lo menos chequeado, que me da según el versor I, como habíamos razonado antes. Y acá tenemos la dependencia sobre R cubo. También aparece una cantidad que se usa mucho en el dipolo, que es el producto de la carga por la distancia entre, el producto de la carga Q por la distancia entre las cargas, que es Q por D. Si quieren lo vemos un poco después, pero quiero estar seguro de que me siguieron hasta acá. No sé si esta era parte de la duda que tenían en el video del dipolo, que habían dicho al principio. Si quedaron dudas sobre la cuenta, pregunten ahora si pueden. Si no, Claro. tal, lo repasan después y ven. Y no se asusten que no todas las cuentas que vamos a hacer son tan difíciles como la del dipolo. Exacto. Creo que esta es la más difícil del práctico.
el resto Sí, sí. no son tan horribles. Ay, ¿qué es eso? Sí, Bueno, aparte tienen cosas, perdón, ¿eh? sí que No, no, sí. seguí. No, que tienen cosas así, claro, son cuentas horribles y tiene algunos aspectos delicados, sobre todo esta parte de la aproximación, que hay que dejar explícito que es una aproximación, porque si uno hiciera la cuenta bien, uno hasta se tendría que quedar con este resultado que, a ver si me agarra el cursor, este resultado que está acá, antes de la aproximación, es un resultado horrible también. Pero bueno, para hacerlo un poco menos horrible, uno hace estas aproximaciones. Que R es mucho mayor que D. Bueno, si quedó más o menos claro, entonces voy a borrar las cuentas feas. Voy a quedarme con el dibujito nomás. Empezar esto. Acá hay una pregunta. Ah, bueno, sí, Esto último que hiciste es asumiendo que R es mucho más grande que D, sí, que hace despreciable D. sí. Ojo, hace despreciable D en el denominador. En el numerador no puedo porque está multiplicando D. Si D es muy chico, va a ser que el R por D pueda ser chico. Ahí va, claro, es despreciable en la suma, nomás. Exacto. No sé si quedó claro eso. En una suma es despreciable, claro. Sí, bien. A ver, un ejemplo que puedo hacer. Imagínense que tengo que R fuera 1 y D es 0, o si quieren, 1 por 10, 1 por 10 a la menos 10. Eso, 1 más 1 por 10 a la menos 10, va a ser más o menos 1. Y 1 menos 1 por 10 a la menos 10, también va a ser más o menos 1. Ahora, 1 por 1 por 10 a la menos 10 es 1 por 10 a la menos 10. O sea que es un número chico. O sea, y ese resultado aparece en el numerador. O sea, no lo puedo despreciar en ese caso, en el numerador. Por eso sigue el D, no lo puedo sacar de acá. ¿Está bien? No lo puedo sacar del numerador. ¿Se Voy a entendió? borrar Bien. acá. Así no solamente puedo escribir mejor el resultado, más grande, un poco más grande, sino escribir algunas convenciones que cómo se escribe finalmente este resultado, el campo eléctrico, sobre el eje de los dipolos, del dipolo, perdón, y cuando la distancia es mucho mayor que R, como estamos haciendo ahora. A ver si borra bien esto. Una cosita más. Bien. Entonces, voy a escribir lo que estaba acá abajo aquí. E en P es 2K por Q por D, según I, sobre R al cubo. Y así ya borro esto que está acá. Si quieren ser más, si uno quiere ser más riguroso, voy a poner sobre este encima una aproximación. Es aproximadamente esto, ¿no? Si usamos la aproximación, que R es mucho mayor que D. No es un resultado totalmente exacto, pero cuando R es mucho mayor que D, repetimos, está bastante bien el resultado. Es lo que uno espera. ¿Ok? Bueno, de nuevo, acá recalcamos que acá la dependencia, vieron, no es como una carga puntual. La carga puntual es la dependencia con R, es 1 sobre R cuadrado, no 1 sobre R cuadrado, bueno, la carga, lo que sea, por K sobre R cuadrado, y acá es la carga, una de las cargas por K
o sea, Q, la magnitud de las cargas del dipolo, dividido R al cubo. O sea, es otra dependencia, ¿no? Cae mucho más rápido. Eso en el video lo que le decía, lo repetimos aquí, es que no, para sacar el resultado 1 sobre R cubo, uno tiene que hacer la cuenta. Ahora, a posteriori, al principio hicimos suposiciones a priori, ¿no? Que llegamos a la conclusión de que el resultado va a tener que ser según el versor I. Hicimos la cuenta, comprobamos eso, y ahora podemos hacer razonamientos a posteriori de la cuenta. Quiere decir, una vez que ya tenemos la cuenta, chequear a ver si lo que nos da es razonable. Y es razonable en el sentido de que caiga más rápido, tiene que caer más rápido que el caso de una carga puntual, por justamente este E menos que aparece al E más. Es decir, cuando yo me alejo, si fuera una carga puntual, sería solo E más, sería 1 sobre R cuadrado, y si agrego una carga menos, Q menos, que está un poco más alejada de Q, eso compensa un poco ese campo, y lo tiene que hacer que cuando R sea muy grande, este campo sea más chico que el que estuviera solo más Q, ¿no? Si estuviera solo más Q, esto decaería como 1 sobre R cuadrado, o decaería como R cuadrado, mejor dicho. Decaería como la distancia, el inverso de la distancia, el cuadrado, y en este caso decae como inverso de la distancia del cubo porque hay una compensación. Por supuesto, el resultado que fuera de que cayera al cubo, a la cuarta o a la quinta, eso tengo que hacer la cuenta para darme cuenta. Pero este es un razonamiento que digo posteriori de la cuenta, ¿no? Después de hacer la cuenta, ver si lo que me da es razonable. Eso también es importante. Hacer un razonamiento antes de la cuenta para ver más o menos cuánto me tienen que dar en la cuenta. Y una vez que hice la cuenta y chequeo mis razonamientos previos, puedo hacer razonamientos después de haber resultado la cuenta como este, a ver si da más o menos, terminar de chequear si todo da más o menos consistente. Por supuesto, eso no quiere decir que alguna vez también uno se equivoca en la cuenta y dé resultados consistentes, pero la cuenta esté mal hecha. Por eso es importante hacer la cuenta. No estamos despreciando el hacer la cuenta, hay que hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Simplemente lo que quería escribir ahora es, en este caso, lo que se denomina el vector de dipolo eléctrico, que se define como P, disculpen que se defina como P, no se confunda con P del punto. Por convención se escribe así. Uno puede ponerle otra letra, pero generalmente se le pone así como al campo eléctrico, perdón, se le pone E por convención, porque bueno, E de eléctrico, pero igual. En esta por convención se le pone P al vector del dipolo, el dipolo eléctrico. Y se define, para este caso, como Q por D por I. Ahora aclaro un poco más. En nuestro caso, el dipolo, vamos a ponerlo en otro color, sería este vector, una cosa así, que va de la carga negativa a la positiva del dipolo. Este sería P. El vector P, el vector del dipolo. En general, lo que se usa es que se escribe el vector que une a menos Q con más Q en esa dirección, de menos Q a más Q, y se le llama el vector D. El vector distancia que va a los dipolos. Que en nuestro caso es D según el versor I. Por eso esto de acá lo puedo escribir como Q por el vector D. El vector D, repito, es el vector que tiene como módulo la distancia entre las dos cargas y como dirección la dirección que va de menos Q a más Q. En esa dirección y en ese sentido también, de menos Q a más Q.
no se confundan con las líneas de campo que vimos en el video, que las líneas de campo salen de la carga positiva y entran a la negativa. Esto es como un poco al revés en el vector del dipolo. Sale de la negativa y va a la positiva el vector este, P. Va de menos Q a más Q. ¿Está bien? Es una convención. ¿Para qué? Porque justamente pueda escribir este campo usando esta definición. Esto lo puedo escribir así. 2 K por D, por P vector dividido RQ. Y aquí ya incluí el vector este P. No tengo que incluir I porque acá Q por D, según el versor I, es lo que definí como el vector P. El dipolo. ¿Está bien? No he entendido la diferencia entre el vector D y P. El vector P es el vector D multiplicado por la carga nomás. Exacto. Sí, acá está. Sí. O sea, los dos tienen la misma dirección, ¿no? Pero el P va multiplicado por la carga. Por la carga. Eso le hace que tenga una unidad física diferente, ¿no? Es una distancia y el P es una carga por una distancia, la unidad, ¿no? Eso sería coulomb metro. Y el vector D es un vector que va de la carga negativa a la carga positiva y tiene como módulo la distancia entre las dos cargas. Exacto. Entonces eso describe el campo eléctrico causado por un dipolo en un punto P cualquiera del espacio. Esto es en un punto P que está sobre la línea que une las cargas. Y además tiene que estar lejos de las cargas porque usamos la aproximación esta de que R es mucho mayor a D. O sea, es campo eléctrico en la línea que une las cargas y lejos de las cargas. ¿Alguna otra duda? Seguimos nomás. Seguimos nomás. O sea, lo último que capaz que podamos ver hasta ahora del repaso teórico es, si quieren, las líneas de fuerza. Mejor dicho, sí, las líneas de campo del dipolo. Acá voy a tener que borrar, disculpen, pero para hacer el dibujo más lindo. Esto es el campo, ¿no? Del dipolo eléctrico cuando dijimos en el eje X, en la misma dirección de la recta que une las cargas, y cuando R es mucho mayor que D. Bien. En el práctico, hay un ejercicio que le van a pedir, por ejemplo, hallar el campo eléctrico. Acá pongo esta es la bisectriz que une respecto a este segmento de menos Q a más Q. En un punto, vamos a llamarle, yo qué sé, punto S. No es para no confundir con el punto P. En un punto S, donde esta distancia, que vamos a llamarle X, no, es un mal nombre para no confundir con el eje X. No sé, una distancia S chiquita, este es el punto S, con una distancia S chiquita, mucho mayor que D. Ahí le van a pedir en el ejercicio del práctico cuál es el dipolo en este punto. S. En vez de un punto en el eje X, sería un punto en el eje Y. ¿Está bien? Eso es un ejercicio del práctico y lo podemos discutir si tienen dudas después. ¿Está bien?
Les recomiendo también que hagan el mismo razonamiento que hicimos acá, antes de meterse a hacer la cuenta. Fíjense para dónde debería ser razonable que les dé el resultado, qué dirección, y después de hacer la cuenta si es más o menos coherente el resultado que les da, ¿no? Bien, ese es un buen chequeo para todo el problema en general, ¿no? Para todos los problemas en general. Pensar un poco a dónde sería el resultado, cuál sería, antes de meterse de lleno a hacer la cuenta o aplicar una fórmula, ver por dónde va el problema. Y bueno, después que uno hace, que chequea no que chequea, perdón, que hace la cuenta, chequear que el resultado sea coherente con lo que habíamos pensado antes y si es, digamos, coherente con un resultado, si es un resultado esperable o no, en fin. Resultado razonable o no. Eso. Bien, entonces, perdón, voy a borré esto y voy a escribir las líneas las líneas de campo del dipolo. Hago de nuevo esto, menos Q y más Q. Y voy a poner en rojo las líneas de campo. ¿Se acuerdan que las líneas de campo salen de la carga positiva y entran a la carga negativa? Lo que va a pasar, y esto, tienen que verlo ustedes, esto sale de acá y entra acá. Vieron que esto justamente, tenían cuidado con el P, cuando uno define el vector P, que va de menos Q a más Q, y acá estamos haciendo la línea que sale de la carga positiva y entra a la negativa. Las líneas de campo, en estricto rigor, no son vectores, ¿eh? Son simplemente diagramas que uno hace para darse cuenta a dónde apunta el campo vectorial. También uno tiene en cuenta que cuanto mayor es eso creo que se explica en los videos, pero cuanto mayor es la densidad de línea, o sea, cuanto más líneas haya en una región, quiere decir que el campo eléctrico es más intenso en esa región. ¿Está bien? Y el vector de campo siempre tangente a las líneas del campo eléctrico, a las líneas de campo, justamente. El vector de campo es tangente a las líneas de campo. Repito. Entonces, esto se los dejo como para que esto lo tienen que ir pensando y meditando porque son más o menos así. Le va a quedar un poco más claro cuando hagan el ejercicio de práctico, que uno ve otra región del espacio, cómo es más o menos, cómo son más o menos las líneas. Bueno, y esto va a ser más o menos así. Las líneas no tienen por qué ser exactamente. Es para que ustedes se hagan una idea de dónde apuntan cómo es el campo alrededor del espacio, ¿no? Que generan, cómo es el campo que se genera por este dipolo, por estas dos cargas, en el espacio, ¿no? Acá en este vector va a apuntar, en este eje va a apuntar acá. En este lado del eje ya vimos que apunta. Perdón, mis rectas son horribles, pero en este lado del eje ya vimos que apunta en esta dirección. Cuando vean el ejercicio se van a dar cuenta ya ahora a dónde debería apuntar el campo en el eje Y, que pasa por el punto medio de las líneas que unen las dos cargas, la bisectriz. Y bueno, y esto seguiría siendo así. Y acá así. Perdón. Acá en el video había empezado a escribir mal esto, después lo corregí en el video, pero había hecho las líneas en el sentido contrario que deberían ser, ¿no? Y bueno, y está entrando, ¿no? Creo que las líneas tienen como una cierta continuidad en el sentido de que no puedo pasar directamente de una entrante discontinuamente a una saliente, siempre van siguiendo como una misma forma, ¿no? Y este sería el campo del dipolo. Las líneas de campo del dipolo, perdón. O sea, cualquier punto, un campo
si quiero ver, porque las líneas me sirven más que nada para tener una idea, no puedo calcular exactamente el módulo del campo, pero sí puedo ver que en esta región, por ejemplo, si yo quisiera ver el campo eléctrico, acá es tangente a las líneas, o sea, sería una cosa así, y tiene que seguir la dirección de la línea, ¿no? Este sería el campo. Como dije, con esto, y si quiero ver el campo acá, sería algo así. El campo acá, como ya habíamos visto, nos dio, como tiene que ser, nos dio según esta dirección. Aquí, que este le hemos llamado el punto P por ahí. Y acá me va a dar según esto, que es lógico porque en este lado, si uno pone una carga de prueba positiva, va a estar más cerca de menos Q ahora, entonces va a apuntar en la dirección, va a apuntar en la misma dirección, pero va a ser entrante a menos Q. Va hacia la dirección de menos Q, que es justamente la misma dirección que este otro lado. Y bueno, acá también va a ser así. Acá ya le estoy tirando una pista de cómo les va, para dónde les tiene que dar más o menos el resultado del ejercicio. Acá es el campo E, acá es una cosa así. Y bueno, eso. Esta sería la línea de campo y los campos eléctricos más o menos para dónde apuntarían de acuerdo a esas líneas de campo que dibujé. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda más. En el video está también el campo del torque, como dijimos, pero eso les dejo para que lo miren primero el video. Y después si tienen dudas, el jueves podemos verlo. Bien. No sé si hay algún ejercicio de práctico que tengan que usar un torque. Es simplemente una descripción de por qué es importante. Digamos, de cuál sería el efecto de poner un dipolo en un campo eléctrico externo, generado por otra distribución de carga que no importa cuál, pero que me dé un campo eléctrico constante externo. Externo al dipolo, quiero decir. Pero eso, fíjense en el video y si tienen dudas lo vemos el jueves. Pero les repito, creo que no hay ningún ejercicio práctico que use eso explícitamente, ¿no? Pero igual mírenlo, ¿eh? Es importante. No sé si tienen alguna duda, comentario. No. Bueno, para la que viene igual vamos a seguir con estos temas. Sí, claro. Hacer algo del práctico también. Intenten ir trabajando igual en el práctico, que bueno, si ustedes ya hicieron las cosas, más sencillo. Y los que todavía no vieron el teórico también intenten mirarlo a ver si tienen alguna duda más. Ahora nos están quedando 15 minutos nomás.
Claro, si quieren hacer alguna pregunta, lo discutimos, por eso la idea es que terminen de cerrar esto. O sea, si tienen alguna duda concreta de lo que hablamos hasta ahora. No sé si alguien, Ana Clara, ¿te acordás si alguien tenía alguna duda de práctico o no? No, dijeron de la parte B del uno, la de graficar. No sé si querías mostrarles eso, simplemente, no sé. Sí, sí, O, yo te lo o- muestro. o- o capaz que se prefiere, si lo podemos hacer en la clase que viene. Sí, capaz que después de hacer la parte A. Exacto. Sí, porque si no se pueden. Pero, si alguien quiere ir probando hacerlo, eh, bueno, supongo que ya hicieron la parte A, ¿no? Pero la idea es que elijan algún programa, puede ser, ¿qué programas pueden ser? Yo usé MATLAB, pero Sí, yo solo usé con matemática, pero bueno, es MATLAB, demasiado, es matar matemática, claro, matar una mosca, como se dice, con un cañón, con matemática. bueno, sí. Pero pueden usar el Excel, no sé. Yo porque no sé usar Excel, pero, pero no sé si capaz que si hicieron algún laboratorio habrán usado algún programa como para Está graficar. el Origin también, no sé si se usa ahora. El Origin se puede A usar mí para. no me suena. Yo cuando en mis épocas lo usaba para que si uno quiere hacer eso, plots, o sea, digamos, gráficas cortitas, cuando se pide una fórmula, que es el caso de este ejercicio, uno tiene una fórmula y tiene que graficarla, Ahí va. con una dependencia en una distancia, etc. Pero no sé, capaz que en el liceo también pueden haber usado alguno. Claro. Scilab acá, en algún laboratorio usaron eso. Bien. Sí. Sí, sí, cualquier cosa de esa sirve. La idea es definirse como un vectorcito, una lista de puntos en el eje X. Lo que pide es graficar la fuerza en función de la distancia. Entonces, eh, saltó un gato acá. Se definen como una lista de puntos en el eje X entre las dos cargas que están en X igual 1 y X igual 2. Entonces, se definen, no sé, 100 puntos entre 1 y 2. Después calculan la fuerza para, para esas distancias. ¿Sí? Pueden elegir el valor de la carga Q3 y grafican eso, F, X, y listo. No sé si alguna vez ya lo hicieron, capaz que saben cómo, y si no, no se preocupen que lo vemos la que viene. Em, yo creo que dice la fuerza el ejercicio, pero Sí, una cosa que les voy a aclarar, es verdad eso, tienen razón, pueden asumir o bien que la carga es de un Coulomb, sí, o no, puede ser, yo lo puse de uno, va, de uno, claro, me parece, pero pueden elegir el valor que quieran, en o realidad, pueden elegir ya lo que sea quieren, sí. positiva. Sí, elijan el que más les guste, a mí me gusta uno, pero para la parte, Claro, para la parte A, eh, bueno, van a ver que no es necesario, pero para la parte B sí. ujú. Y, y nada, sí, yo la clase que viene les muestro lo que hice de eso. Pero, pero sí estaría bueno que vayan pensando si pueden conseguir algún software como para hacer eso. MATLAB no es gratis, pero se consigue. Eh, bueno, Excel tampoco es gratis, ¿no? Este, y no sé cuáles son los que hay gratis. Mm, Bueno, no sé. para la que viene buscamos. Buscamos y les decimos. Así no tienen que complicarse buscándolo.
Em, y bueno, está, pero sí, intenten ir haciendo el práctico, si pueden hacer la parte A de ese ejercicio mejor, pero si no, lo vemos la que viene. Y ya que está, intenten hacer el ejercicio del dipolo, como Sí, aprovechen el impulso. para ver si se entendió, si pueden hacer la cuenta ustedes solos, hacer ese del dipolo. No me acuerdo qué número era en el práctico, pero... a ver. Ah, como el 7. Sí, el 7 es el del dipolo. Bueno, y en el 8 también hay una cosa ahí que dice momento dipolar, pero el 7 es el que habíamos dicho de calcular el campo en la mediatriz. Sí. No sé, si no hay más dudas, terminamos por acá nomás, porque me Yo quedan creo 10 que sí. minutos. O sea, sí, no sé si tienen dudas, por eso las podemos contestar ahora, si no. No. Ajá. Miren que los ejercicios tienen una cierta aplicación con el áreas. Sí, el práctico, la que viene vamos a trabajar un poco de práctico. Bueno, también si tienen más dudas de teórico, también respondemos dudas de teórico, pero sí, estaría bueno empezar el práctico. Igual vayan haciéndolo. Si ya traen dudas ustedes, mejor. Claro, así podemos discutir sobre eso. Y bueno, está. Pero intenten, por favor, ir más o menos al día con el práctico, porque acuérdense que la primera evaluación es ya en unas cuantas semanas, 2, 3. Sí, en dos, creo. El 14, ¿no? Ahí va, 2 semanas. Así que Claro, vayan la idea es haciéndolo. que, claro, exacto. La idea es que vayan haciendo ahora para hacer esta semana el práctico uno. La semana que viene ya vamos a tener el práctico 2, van a ver otros temas. Ahí va. Así que está. No, no van a ser prácticos súper largos. No. Que ta, en física uno creo que teníamos algunos medio largos, de 15 o más ejercicios. Acá van a ser más cortos, pero igual, no es tanto tiempo que queda para la evaluación, así que vayan trabajándolo. Así que eso, sí. Bueno, Bueno, nos vemos el jueves, si nadie tiene más dudas. nadie tiene más dudas, sí. Buenos días, nos vemos el jueves. Que pasen bien. Intenten hacer prácticos, ver más videos del teórico, si no los vieron. Bueno, dejo de grabar y después Muy subo bien. el video. Sí, sí.